Ahora sí. ¿Estás hablando, Germán? Estás muteado. ¿Me muteé? Uy, perdón. No sé cómo me muteé, bueno. Sí, ahora entonces, repito. Dale. Perdón. Gracias por el aviso, Mauro. Decía que está el ejercicio 1 prácticamente hecho en el apunte. También Pablo hizo el ítem 5, subítem 1, que era escribir el producto vectorial en función del Levi-Civita. Y yo voy a hacer el 2, que es bastante parecido. ¿Está bien? El ítem 2 del 5 que estoy señalando acá, que piden demostrar que el rotor de un campo vectorial C lo puedo escribir en esta forma usando el tensor de Levi-Civita. ¿Está bien? Después vemos, Lucas, la duda del apunte que dice. Hagamos este ejercicio y después vemos la duda que te queda. Bueno, entonces voy a compartir mi cámara. Espero que esta vez no tengamos tantas dificultades con lo que se aclara cuando empiezo a escribir. Se aclara un poco, pero creo que no tanto como el otro día. Bueno, entonces lo que había que demostrar, lo que me pedían en el enunciado, era lo siguiente, decía, muestre que la componente I del rotor del campo vectorial C se puede escribir como el Levi-Civita, epsilon IJK, la derivada respecto a XJ de C sub K. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos que demostrar. Bueno, vamos a seguir la misma línea que usó Pablo en la demostración para el producto vectorial de dos vectores, ¿no? O sea, esto operativamente, cuando uno calcula el rotor de un campo, ¿qué es lo que hace? Operativamente, esto lo escribe como un determinante, ¿no? Lo escribe como el determinante. Bueno, acá voy a poner esto vamos a escribirlo en otra forma un poco más que ahorra un poco de notación. La derivada respecto a XJ la voy a escribir como delta J, ¿está bien? Para resumir un poco la notación, ¿está bien? Entonces esto lo escribíamos como un determinante, que en la primera fila tenía los versores, usando índices, x1, x2, x3, en la segunda las derivadas respecto a x1, respecto a x2, respecto a x3, y las componentes del campo vectorial. La primera, la segunda y la tercera componente. ¿Está bien? Y esto en definitiva, desarrollando el determinante, lo que me quedaba era la derivada respecto a x2 de la componente 3, menos la derivada respecto a x3 de la componente 2, en x1 versor,
menos la derivada respecto a x1 de la componente 3, menos la derivada respecto a x3 de la componente 1, en x2 versor, más la derivada respecto a x1 de la componente 2, menos la derivada respecto a x2 de la componente 1, en x3 versor. Bueno, ahora la idea es ver que con el Levi-Civita obtenemos las mismas expresiones, ¿está bien? No es demasiado más que eso. Entonces probemos, y teniendo en cuenta las propiedades del Levi-Civita, o sea que los únicos que no son nulos de las componentes del Levi-Civita son la componente epsilon 1, 2, 3 y sus permutaciones, ¿está bien? Entonces, bueno, tengamos en cuenta eso, según la definición que tenemos acá arriba, o la igualdad que tenemos acá arriba, si yo calculara la componente 1, según la definición de arriba, esto tendría que ser, el i es igual a 1, tendría el epsilon 1, y j y k, ¿qué valores pueden tomar para que no se me anule la componente del Levi-Civita? Bueno, pueden tomar el valor 2, 3 o 3, 2, ¿no? Son las únicas dos posibilidades. Entonces voy a tener epsilon 1, 2, 3, la derivada respecto a x2 de la componente C, de la componente 3 del campo C, más epsilon 1, 3, 2, la derivada respecto a x3 de la componente 2. ¿Está bien? Lo único que hice fue reemplazar j y k, si fijo i igual a 1, j y k los únicos valores que pueden tomar para no anularse son 2 y 3, o 3 y 2, y lo único que hice fue reemplazar entonces j por 2, k por 3, en el primer sumando, y al revés en el segundo. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, este es 1, y este es una permutación impar, ¿está bien? Permuté 2 por 3, o sea que este es menos 1. Y en definitiva lo que obtengo es la derivada respecto a x2 de C3 menos la derivada respecto a x3 de C2, de la componente 2 de C. ¿Está bien? Sabemos que obtuvimos la primera componente del producto vectorial, del rotor, perdón, como teníamos que obtener, ¿no? Nos dio el mismo resultado que acá arriba. Bueno, hacemos lo mismo con otra más, para ver que funciona, nada más. Lo hagamos con las 3. Hagamos con la componente 2. Con la componente 2 lo que estoy fijando es i igual a 2. ¿Está bien? Entonces que voy a tener epsilon 2 jk, para que no se me anulen, los valores que puede tomar j y k son 1 y 3, o 3 y 1, al revés, ¿no? Entonces voy a tener epsilon 2, 1, 3, la derivada respecto a x1, de la componente 3 del campo, más epsilon 2, y ahora en lugar de 1, 3 pongo 3, 1, la derivada respecto a x3, de la componente 1 del campo. Bueno, ahora resta ver si este es 1 o menos 1, nada más, ¿no? Fíjense que acá lo que hice fue permutar 1 y 2, o sea que es una permutación. A ver, que dejo entrar a alguien. Ah, ya lo dejo entrar. O sea que esto es menos 1, ¿está bien? Es una permutación impar del 1, 2, 3. Y esta es una permutación par, ¿está bien? Cambié 2 por 1, permuté 1 y 2 y después 3 y 1. ¿Está? La permutación par, o sea que esto es 1. En definitiva, lo que obtuve es la derivada respecto de x3 de C1, menos la derivada respecto a x1 de C3. ¿Está bien? Que es la segunda componente del rotor. Bueno, faltaría hacer con la tercera, lo dejamos.
pero vamos a obtener, ¿no?, el mismo resultado de arriba. ¿Está bien? Creo que con esto ninguna duda, ¿no? Es algo que incluso ya lo deben haber usado en alguna otra materia, y si no lo usaron, bueno, es bastante sencillo, ¿no? Es ver que con la expresión de arriba reobtenemos lo que conocemos para el rotor de un campo, ¿no? Me habían hecho una pregunta, creo que algo que no se había entendido. Lucas, ¿no? Una duda del apunte. Dale, contame, Lucas. Abrí el micrófono nomás, ¿no? Bueno, a ver Hola, ¿se cuándo escucha? demuestras. Sí, te escucho. Sí, mi duda es más que nada cuando demostrás la parte de la isotropía de la Levi-Civita, Sí, que en un momento pasás a escribirlo como 3 deltas por otra Levi-Civita. sí, a ver, vamos a Cuando mostrarlo. contraes los índices en la suma esa, Mm, no entiendo por qué te sigue quedando la Levi-Civita de PQR, creo que era. No se contraería con los índices porque va sumada. ¿Se está viendo el apunte? Sí, sí, se ve. Mm, En el renglón de abajo. En el siguiente página, creo. Siguiente página. Sí, Claro, ahí. En esa parte. La primera igualdad. sí. Bueno, al principio no entendía por qué lo escribías como deltas, pero después pensé que podía ser el determinante de la identidad. Puede ser. Sí, es como para poner de prepo ahí, meter otro Levi Chivita y escribir algo como un determinante, ¿no? O sea, Sí, hay un determinante que es de la regla de transformación de pseudotensores, ¿está bien? Que respecto a la de tensores tiene ese factor adicional, ¿está bien? Eso se entiende, ¿no? sí. Y después yo lo que quiero hacer es aparecer otro determinante, simplemente eso. Entonces escribo el epsilon 1, 2, 3, que no es otra cosa que un 1, como delta Claro, claro. 1P, eso se entiende, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que no entiendo es cuando vos pasás al renglón de abajo, que metés la suma, o sea, sumás sobre PQR. ¿Por qué te que termina quedando la Levi Chivita y no se metió en la suma? Eh, Eso es lo que no me queda claro. sí, porque fíjate que yo con este no operé nada. Lo que hice fue contraer con todos los otros factores que tengo a la izquierda, ¿no? O sea, fíjate, Pero, pero no va sumado también. a ver, déjame ver. Por ahí me olvidé algo, pero no sé, me parece que no. No, porque la suma le hice con los. Fíjate que tengo. Como que la suma las hice con las C que tengo acá a la izquierda. ¿Está bien? Contraje. Pero yo lo que entendí es que sumaste sobre P, sumaste sobre Q y A sumaste ver, sobre R, para solo que que como revise. tenés la delta te sobrevive el 1, te sobrevive el 2 y te sobrevive el 3. Y te queda la Mm, Levi Chivita de 1, 2, 3. Fíjate que contraje. Tengo la suma de las deltas con la C. Contraje y me construí estas C1I, C2J y C3K. Claro, pero cuando vos Todo esto reemplazás es. P igual a 1, Q igual a 2 y R igual a 3, en el epsilon de PQR deberías cambiar epsilon de 1, 2, 3, ¿o no? mm, Y no entiendo por qué vuelve a aparecer la ley chiquita. O sea, epsilon de 1, 2, 3 es 1, no la pones, pero no entiendo por qué aparece de vuelta.
Sí, te entiendo lo que decís. Estoy viendo, a ver. Sí, la idea era que como, a ver, no sé si metí la pata, pero la idea es que como estos son índices que están sumados, en un paso intermedio podría cambiarlos, pero no veo por qué no tendría que cambiarlos en el PQR del Levi-Civita. Pero la idea era eso, contraer la C con las delta y que se me forme el determinante, ¿está bien? Tendría que revisar si no metí la pata. En el momento que lo hice me pareció que estaba bien. Pero no sé si metí la pata. Tendría que revisarlo. O sea que Gracias. deja que la dejamos pendiente esa. ¿Está bien? No, gracias. Pero la idea había sido contraer, ¿no? Las delta que tenía acá con la C. Y como decís vos, sí, no estoy tomando, en ese caso no estoy sumando no le estoy dando valores a Levi-Civita Epsilon PQR. Y no sé si es lícito. Tendría que revisarlo. Ahora si no me lo pongo a hacer en detalle, no me doy cuenta si está bien o está mal. O sea que esa la dejamos pendiente. La próxima te la contesto. Bueno, ¿alguna duda más sobre esto? Ya que esta no la pude responder. Bueno, la idea era que contara el ejercicio 2. Es bastante directo, o sea, encontrar las expresiones para la matriz simétrica, antisimétrica y el lambda que acompaña a la delta de Kronecker. Sale bastante rápido, pero uno podría detenerse un poco, al principio lo estoy compartiendo, ¿no? Problema 2, descomposición de un tensor de segundo orden. Y se demuestre que todo tensor de segundo orden sigma i j, donde, bueno, dejan correr i j entre 1 y n, aunque nosotros generalmente vamos a trabajar con n igual 3, ¿no? O en algún caso con n igual 2. Demuestre que todo tensor de segundo orden sigma i j se puede descomponer como esta suma, que tiene una parte isótropa, que es el primer término, lambda por delta ij, una parte simétrica, SIJ, que es el segundo término, y una parte antisimétrica, AIJ, que es el tercer término. ¿Está bien? Donde me aclaran que lambda es un escalar, SIJ es un tensor simétrico de traza nula, esto hay que tenerlo en cuenta. Que tenga la traza nula, ¿qué significa? Pregunta.
Bien, ¿no? Sumo los elementos como puso Lucas. Sí. La Sí, suma de los elementos de la diagonal es nula, ¿no? Sí, y Esteban creo que se estaba manifestando en el mismo sentido. ¿Tá? Bueno. Entonces, en principio, uno lo que podría preguntarse, antes de tratar de encontrar las formas que tienen el tensor simétrico, antisimétrico, y el tensor de rango 2 simétrico, antisimétrico, y quién es lambda, uno podría preguntarse si realmente lo que está del lado izquierdo, y esa ya sería una demostración de que, porque se demuestre que todo tensor de segundo orden se puede escribir de tal forma. Lo que voy a hacer ahora ya sería una demostración, pero no nos estaría dando las expresiones para los tensores, ¿saben? Para lambda, sí, para el tensor simétrico y el antisimétrico. A ver que voy a compartir la cámara. Y voy a hacer para aparecer el chat otra vez y los participantes, porque me desaparecen. Ahí está. Bueno, si la idea era escribir sigma ij como lambda por delta ij, más una matriz simétrica de traza nula, más una antisimétrica. ¿Eh? Decía que sin encontrar cuáles son las expresiones para lambda, sij y aij, uno podría tratar de demostrar que esto siempre puede escribirse de esta forma, simplemente demostrando que lo que está del lado izquierdo tiene un número de elementos independientes y lo que está del lado derecho también. ¿Saben? Haciendo eso uno ya demostraría, pero no estaría encontrando las expresiones para lambda, sij y aij. ¿Saben? Lo que estoy diciendo, lo que está del lado izquierdo es una matriz de n por n. ¿Cuántos elementos independientes tiene? Coeficientes independientes. N por n, n cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Coeficientes independientes, podemos decir. Si uno encuentra que lo del lado derecho también es una expresión que tiene n cuadrado coeficientes independientes, digamos, ya ahí estaría demostrado que lo puedo escribir de esa forma. ¿Tá? Pero no estoy diciendo cuál es la forma, quién es lambda, quién es sij y quién es aij. Bueno, pero veamos eso primero. Hagamos eso primero, veamos que lo que está del lado derecho también son n cuadrado coeficientes independientes. Por un lado tengo un coeficiente independiente, lambda. La matriz simétrica, si uno empieza a escribir la matriz simétrica va a tener el S11, el S12, el S1n. En la segunda fila voy a tener el S21, pero que es igual al S12, ¿está bien? Por ser simétrica. Voy a tener el S22, el S2n. O sea, en la primera fila tengo n, en la segunda fila tengo n menos 1, en la tercera fila, vamos a hacer una más, voy a tener el S31, pero que es igual al S13, que está definido en la primera fila. Voy a tener el S32, que va a ser igual al S23, que está definido en la segunda fila, y voy a tener el S33. Voy a tener n menos 2, coeficientes independientes. Y en la última fila, en la fila n, voy a tener solamente el SNN. Todos los otros ya estuvieron definidos cuando definí ahí. Ahí creo que se ve. Perdón, uno acá.
¿Está bien? O sea, en la primera fila tengo n coeficientes independientes, en la segunda n-1, en la tercera n-2, en la última fila, en la fila n, tengo uno solo. ¿Está? ¿Se entiende eso? Y además sí, tengo la condición de la traza, ¿no? Que la suma de los elementos de la diagonal es nula. O sea, para S y J, o sea, para lambda, el primer término tengo un único coeficiente independiente. Para el segundo término, para S y J, tengo la suma desde i igual 1 hasta n, 1 más 2 más 3 más n menos 1, más n menos 2 más n menos 1 más n, es esta suma de acá, menos 1 por la condición de que los elementos de la diagonal tienen que sumar, no se está viendo, perdón. Estamos viendo la simétrica, ¿no? La SIJ, ¿está bien? Esta es la matriz simétrica. Que preguntó Julián, ¿está bien? Entonces, tengo la suma desde 1 hasta n de coeficientes independientes menos 1 por la condición de la traza, ¿está bien? Traza nula, digamos, es esta condición. Entonces esto me queda, la suma de 1 hasta n me da n por n más 1 sobre 2, menos 1, ¿está bien? Eso es la cantidad de coeficientes independientes que tengo en la matriz simétrica. Esta es la cantidad de coeficientes independientes que tengo en la parte isótropa. Y en la parte antisimétrica, bueno, hay que hacer algo parecido a esto, ¿no? La matriz antisimétrica va a tener ceros en la diagonal, A1, 2, hasta A1n. El A21 va a ser menos A1, 2, o sea que ya está definido. Tengo un 0 en la diagonal, tengo el A23 hasta A2n. Bueno, y así hasta la última fila en la que tengo un 0 en la diagonal, y todos los otros elementos ya estuvieron definidos por cuando definí las filas anteriores. ¿Ah? O sea que la antisimétrica voy a tener n-1, la suma de n-1, n-2, hasta 1 en la penúltima fila. ¿Está bien? O sea que para A y J voy a tener la suma desde i igual 1 hasta n-1. ¿Está bien? Y eso me va a dar n-1 por n sobre 2. Bueno, ahora la idea es sumar los tres términos que tengo y ver que dan n cuadrado. ¿Está bien? Que ya lo pueden hacer. Doy vuelta a la hoja, o paso a otra hoja. Dejo que se siga viendo esto un poco. Entonces tengo 1, que es la parte isótropa, más n por n más 1, sobre 2, menos 1, de la parte simétrica de traza nula, y tengo n menos 1 por n sobre 2, que es la parte antisimétrica, y esto me da n cuadrado. ¿Está bien? Si lo desarrollan, le da n cuadrado. ¿Está bien? Tengo n cuadrado sobre 2, en esta parte, el 1 y el menos 1 se van, n cuadrado sobre 2, más n sobre 2, y n cuadrado sobre 2, menos n sobre 2, me da n cuadrado todo. ¿Está bien? Entonces, digamos acá ya está demostrado. Esto sería la demostración de que
si yo lo del lado izquierdo son n cuadrado coeficientes independientes, lo del lado derecho también, de alguna forma voy a poder escribir lo que está del lado izquierdo como lo que está del lado derecho. Pero bueno, digamos acá lo interesante es encontrar las expresiones, ¿no? Quiénes son lambda, quién es SIJ y quién es AIJ. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, veamos directamente la definición. O sea, fíjense, por ejemplo, para encontrar lambda, que es fácil, calculamos la traza. La traza, respetando la igualdad de arriba, la traza de sigma tiene que ser igual a lambda, la traza de delta, que en realidad delta y j es la identidad en n por n, ¿no? Más la traza de S, más la traza de A. Simétrica, antisimétrica, ¿está bien? Bueno, como pedimos que el tensor simétrico de rango 2 sea de traza nula, esto es 0. Y la matriz antisimétrica también tiene ceros en la diagonal, por eso su traza es 0, ¿está bien? Como toda matriz antisimétrica. Conclusión, de acá podemos sacar quién es lambda, porque la traza de la identidad, ¿cuánto me da? La identidad tiene unos en la diagonal y ceros fuera de la diagonal, ¿no? Su traza, entonces, ¿cuánto da? Es N. una matriz de n por n, da n. Bien, perfecto. O sea que esto da n, y en definitiva, lambda tiene que ser la traza de la matriz sigma, que es la que queremos escribir con su parte simétrica, antisimétrica e isótropa, sobre n, ¿no? O sea, ya encontramos la expresión para lambda. El coeficiente que acompaña a la matriz isótropa. Bueno, ahora nos queda encontrar las expresiones para la matriz simétrica y la antisimétrica. Y podemos hacer uso justamente de las propiedades de simetría y antisimetría. Si yo, a ver, si yo resto las componentes con los índices cambiados, por ejemplo, sigma ij menos sigma ji, ¿está bien? Para i, j cualquiera, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿Qué va a pasar? Voy a tener delta ij menos delta ji por lambda. Voy a tener sij menos sji. Y voy a tener aij menos aji. ¿Está bien? Ahora, por definición de matriz simétrica, esto tiene que anularse. De 0. Lo mismo para la delta de Kronecker. El delta ij es igual al delta ji. Esto es 0. Y por definición de matriz antisimétrica, AJI es menos AIJ. O sea que esto es 2 AIJ. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, AIJ, los elementos de la matriz antisimétrica, los coeficientes de la matriz antisimétrica, van a estar dados por sigma ij menos sigma ji sobre 2. ¿Está claro? ¿Está ahí?
Bueno, por último me queda encontrar los elementos de la matriz simétrica, S y J, como los de la antisimétrica los obtuvimos con la resta, con los de la simétrica los vamos a obtener con la suma, ¿está bien? Tomemos I distinto de J, hagamos esta distinción, ahora vamos a ver por qué, y vamos a sumar sigma IJ más sigma JI. Bueno, otra vez voy a tener delta IJ más delta JI por lambda, SIJ más SJI, y AIJ más AJI. ¿Estamos de acuerdo? Por ser esto una matriz antisimétrica, esto es 0. AJI es menos AIJ. ¿Está bien? Como estamos tomando I distinto de J, delta IJ y delta JI, estos son 0. Esto es 0 y esto es 0. Entonces, para I distinto de J, o sea, para los elementos extradiagonales de la... Ah, perdón, me faltó decir esto, ¿no? SIJ es igual a SJI por ser simétrica la matriz, o sea que esto es 2 SIJ. Bueno, lo que obtenemos en definitiva para I distinto de J es que SIJ es igual a sigma IJ más sigma JI sobre 2. ¿Está? Tuvimos que hacer la distinción para I distinto de J, porque para I igual a J esto no va a desaparecer, ¿no? Para I igual J, lo que podemos hacer es, lo que vamos a tener es sigma I, no estamos sumando, ¿no? No estamos usando convención de Einstein. ¿Está bien? Aclaro acá. Para I igual J, la igualdad que tenemos es sigma I igual a lambda por delta I. Otra vez recuerdo, no estamos sumando. Más SII más AII. ¿Está bien? Esto es 0. Esto es 1. Delta 1, 1, delta 2, 2, delta 3, 3. Esto en cualquier caso es 1. Y entonces podemos despejar que para I igual J, SII es igual a sigma I menos lambda, ¿no? Porque delta I es 1, o sea, y menos lambda, que vamos a escribirlo en función de sigma. Menos lambda, que es traza de sigma sobre n. Entonces, bueno, acá tenemos las expresiones para la matriz simétrica, la que encontramos arriba, para I distinto de J, y la que encontramos recién para I igual J, para los elementos de la diagonal. ¿Está bien? Y lo subo porque no se ve. Lucas pregunta, perdón, 2AIJ, ¿en qué parte? Perdón que no lo vi antes la pregunta. Al principio de todo, acá, 2AIJ. Porque AJI es menos AIJ, ¿no? No sé si ya... ¿Está bien? AIJ menos AJI, AJI es menos AIJ, entonces es 2AIJ, y de ahí despejamos, simplemente eso. Bueno, entonces, digamos, la primera parte lo que demostramos que lo que del lado izquierdo
tenía la misma cantidad de elementos independientes que lo que estaba del lado derecho, ¿está bien? Y después encontramos las expresiones para lambda, para AIJ y para SIJ, para la matriz antisimétrica, la simétrica y el coeficiente que acompaña a la parte isótropa. Esto, aunque parezca que no tiene demasiada utilidad, ¿para qué escribimos un tensor de rango 2 en esta forma? Lo separamos en la parte simétrica, antisimétrica. Bueno, en la próxima teórica seguramente Pablo les va a contar la utilidad que tiene, ¿no? Creo que lo va a hacer Pablo en la clase que viene, que es cuando encuentre el gradiente de la derivada del vector velocidad, está bien que lo va a poder escribir como una matriz de 3×3, va a mostrar el significado físico de las tres partes que planteamos recién, de la parte isótropa, de ese tensor de rango 2, la parte simétrica y la parte antisimétrica. ¿Está bien? Sí, ahí dice Pablo que lo va a contar, bien, bárbaro. ¿Está bien? Entonces le vamos a ver un poco más de utilidad a este ejercicio. ¿Está? Por mí era lo que tenía que contar. Y quedan ítems del ejercicio 3 por hacer, pero bueno, el ejercicio 2 lo hicimos todo, el 1 está prácticamente hecho entre los apuntes, lo que contó Pablo en la teórica y lo que conté yo hoy. Queda responder a Lucas si la demostración que hice de la isotropía del tensor de Levi-Civita está bien, eso lo voy a revisar, y la clase que viene les comento. Y Mauro me parece que quería contar algún ejercicio, no sé si ahora o hacemos un pequeño receso antes. No sé cómo les parezca, no sé si tienen muchas consultas o prefieren descansar un cachito y seguimos. Yo le pensaba contar 4 o 5 incisos del problema 3. Se manifiestan, a ver si quieren seguir un ratito más. Y después, no sé si vamos a hacer consultas después. Las preguntas que tengan ustedes de ejercicio. Bien. Sigamos. Las manifestaciones que hay es para seguir. Sí, nadie quiere detenerse, o sea, bueno, te dejo el micrófono a vos, Mauro. Bueno, dale. Bien. Vamos a compartir primero entonces el enunciado. Bien, ¿lo ven ahí el enunciado? Vamos a restablecer el chat. Ahí va. Bien. Ahí está. Aquí lo vamos a tener muchas ventanas y suma al mismo tiempo. Bien, creo que es bastante sencillo, se entiende bastante fácil. Si V, W y S son 4 vectores o campos vectoriales, dependiendo del caso, y si son 2 funciones escalares, hay que mostrar las siguientes identidades, ¿sí? Donde, bueno, por acá también aparece R, que R es el vector posición, ¿sí? Entonces, si les parece, arrancamos por el 2, que todavía no involucra operadores diferenciales, es solo una identidad entre... Aparece la ventana de chat en mi pantalla. Bueno, voy a tener que hacer sin chat. Bien, le pido a los otros docentes si hay algo en el chat que me digan, porque tengo un solo monitor, así que la única opción que me queda es superponer. Dale, te avisamos, boludo. Dale. Entonces, para compartir esto, voy a volver a hacer una prueba con el chat. Bien, ahí se sigue viendo el chat. Sí, yo lo veo. Bien.
Ah, ¿vos lo ves el chat en mi pantalla? Ah, dicen todos que no. Bien, y dice... no, ya está. Bien. He hecho todo el setup para arrancar, entonces vamos a tratar el problema 3. Arrancando por el inciso 2. ¿Sí? Entonces nos pide que mostremos la igualdad U, vector P por W, igual a B, U escalar W, menos W por U escalar B. Bien, que esto es lo que generalmente, seguramente, esta identidad seguramente ya la han visto varias veces. A por B por C igual a B. Fíjense que es cambiarle solamente el nombre de las variables a los vectores. Y nos da una regla que no sé por qué tiene nombre, se usa bastante. La gente la llama bastante con su nombre, le dice A por B por C igual a vaca menos caballo en español, o back of the cab en inglés. Y Entonces, Eric bueno, vamos estaba a empezar. haciendo la misma acotación en el chat. Sí, ahí lo veo. Exacto, Eric. Bien, entonces lo que sugiero para probar esta igualdad, sí, es una igualdad entre vectores, o sea, hay que probar que hay igualdad entre componentes, ¿sí? Entonces le sugiero que escribamos cómo sería la yésima componente de cada lado de la igualdad, ¿sí? Entonces me van a ayudar ustedes a escribir cómo sería U producto vectorial B por W componente I, ¿sí? Usando notación tensorial y las cosas que venimos viendo hasta ahora. Saben que abrí el micrófono y arriesgar. Tendrías UI, después una leve chivita de IJK. Bien, Después vas a tener que meter una leve chivita. bien, su J. Sí, bien, perdón. Vas a tener que meter una leve chivita nueva, pero va a tener que tener la K, me parece. Claro. Sería K, no sé, PL. Ujú, o KLM, como dice Diego. Sí, ¿Sí? KLM, sí. Es lo mismo, es otro Sí, índice. sí, 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 no, no. si alguno no lo sigue, sí, la idea, de hecho, en partes sería, como ya vieron en el problema 1, ¿sí? Que uno tendría esto, y este producto vectorial, la componente K, a su vez podemos volver a hacer lo mismo, entonces terminamos con epsilon i jk, u sub j, epsilon k, vamos a seguir a Diego que lo escribió ahí, lm, bl, wm. ¿Bien? Entonces esto nos da la yésima componente del lado izquierdo. ¿Cómo podemos escribir la yésima componente del lado derecho? Y obviamente al tener una suma de vectores, la yésima componente va a ser la yésima componente de cada sumando. Entonces si alguien quiere arriesgar algo. ¿Sí? ¿Qué es lo que le va a dar la condición de vector acá, en esta expresión? ¿Puedo contestar? Sí, sí, estoy esperando que alguien conteste.
Ah, para hacer todos juntos. te va a dar, bueno, B sub I, UJ, WJ, menos W sub I, UJ, BJ. Bien, ¿está claro por qué es así? Si acá es simplemente el vector B, y por lo tanto BI va a ser la componente y va a estar escalado por este producto interno. ¿Sí? Recuerden que acá al J estar repetido y haber un producto, ahí es una suma implícita, ¿sí? Entonces el producto interno es sencillamente esto que está acá. Y lo mismo para el otro sumando. ¿Bien? Bien, entonces la idea sería partir, por ejemplo, de 1, llegar a que es equivalente a 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos desarrollar uno? Sí, lo primero que podemos hacer es reordenar las deltas. 1 es equivalente a epsilon i jk, epsilon k lm, u sub j, b sub l, w sub m. ¿Bien? Y ahora voy a permutar índices en el símbolo de Levi-Civita y ustedes me van a decir si corresponde cambiarle el signo o no. ¿Bien? Vamos a escribirlo como epsilon i jk, epsilon lmk, ¿sí? U sub j, b sub l, w sub m. ¿Sí? Y acá, ¿qué va? ¿Va un más 1 o un menos 1? ¿Cuántas permutaciones le hice al segundo símbolo de Levi-Civita? Más 1. Más 1, ¿sí? No sé, Mariana, más 2. Ah, 2 permutaciones, bien, sí. ¿Sí? Es positivo. Otra forma de verlo, sí, es que si arranco desde K, por ejemplo, y me muevo para la derecha, y volviendo a arrancar por acá, siguen estando en el mismo orden, ¿sí? Acá era KLM, y ahora sigue siendo KLM. Siguen en el mismo orden, o sea que, es que se dice una permutación cíclica. Bien, entonces acá va un más 1, o sea, no tengo que poner nada, se lo puedo sacar. ¿Sí? Y ahora vamos a usar una identidad sobre las sumas de símbolos de Levi-Civita que tienen un índice repetido, ¿sí? Esto lo tiene en el problema 1, en el inciso 4.2, ¿sí? Y pueden ver que el término este que está acá, este término, es delta IL por delta, perdón, esto quedó derivada parcial. Delta IL por delta JM menos delta JM por delta IL por lo que teníamos antes, ¿no? Sub J, B sub L, W. No, pusiste lo mismo 2 veces. ¿Cómo? Me parece que pusiste lo mismo 2 veces. Tenés razón, disculpas. Perdón, era JL acá. Y acá es IM. Bien, ahora sí. ¿Sí? Y entonces ahora solamente nos queda hacer distributiva, digamos, y sumar sobre los índices repetidos. ¿Sí? Entonces esto nos va a quedar, cuando considero el primer par de deltas, ¿sí? Y L tienen que ser tienen que ser lo mismo, el resto de los términos se anulan, y lo mismo con J y M, ¿sí? Entonces directamente nos va a quedar U sub J, B sub I y W J, ¿bien? Y el otro término nos va a quedar U sub J, B sub J y W sub I, ¿bien? Ya se ve ahora que esto último que escribí, sí que esto es igual a esto que estaba acá. Fíjense que cambia solamente el orden, ¿sí? Pero como estos son escalares, los puedo rearreglar, ¿sí? Acá podría ser un paso más y llevarlo exactamente a la forma que estaba arriba, pero es totalmente equivalente.
¿Bien? ¿Se entiende? Bien. Ahí está. Bien, propongo hacer entonces otro inciso, inciso 6, que ya involucra operadores diferenciales. Así que tengo que ver que el gradiente del módulo de R es igual a R sobre módulo de R. ¿Bien? Entonces, primero que nada, ¿cómo es módulo de R en cartesiano? ¿Sí? Módulo de R, uy, ¿cómo estoy? Módulo de R es igual a la raíz, ¿sí? En general en Rn, de la suma desde igual 1 hasta n, de x sub i al cuadrado. ¿Bien? ¿A alguien se le ocurre cómo podemos escribir esto usando convención de Einstein? Y escucho sugerencias. Raíz de XJ, XJ. Bien. Raíz de XJ, XJ. ¿Bien? Cuando acá obviamente J da lo mismo, podría ser cualquier otro índice, esto es solamente una forma de escribir una suma abreviada. ¿Bien? Entonces ahora hagamos como hicimos antes, escribimos cómo sería la iésima componente del gradiente del módulo de R. ¿Sí? ¿Cómo sería esto en notación tensorial? Vuelvo a escuchar sugerencias. Por definición. Perdón, acá la iésima componente, ¿bien? Delta in. O sea, con delta estoy diciendo diferencial Sí. i. Parcial y... Parcial i, claro. Ujú. A la raíz del XJ, XJ. Bien. Bien, y no mucho más que esto por ahora. Y la iésima componente de lo que tenemos del otro lado. ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que le da el carácter vectorial a esa expresión? Sería RI sobre la raíz de XJ, XJ. Bien. ¿Y RI en cartesianas qué es? Vamos a escribirlo igual. RI sobre, vamos a dejarlo como módulo de R. ¿Y RI en cartesianas qué sería? Bien, XY, como dice Mariana. Ah, sí. No entendía la pregunta. Bien. Entonces, ahora veamos si podemos llegar a que las expresiones son equivalentes. Llamémosle esto 2. ¿Y a qué va a ser 2? Igual 2. Bueno, hay que derivar, ¿no? Entonces tengo que derivar una raíz cuadrada. Entonces lo primero que tengo es un medio de 1 sobre raíz de XJ, XJ. ¿Sí? Y ahora la derivada de lo que estaba dentro de la raíz, ¿sí? La derivada con respecto a y de XJ, XJ. ¿Sí? ¿Y a qué va a ser igual esta derivada? Si tengo la derivada de un producto. ¿Alguien quiere arriesgar algo? Sería derivar primero con el segundo sin derivar, ¿así? Ujú. Sí, Y derivar del segundo con el primero sin derivar. de acuerdo. Bien, y dado que es simétrica la expresión, si están de acuerdo, si directamente pongo, esto vamos a dejarlo como 1 sobre 2 módulo de R ya, por 2 veces XJ, derivada con respecto a y de XJ. Sí. Bien. ¿Y esto que está acá qué es? Derivada con respecto a y de XJ. Delta Si ya IJ. bien, si ya lo han visto es bastante fácil. Si no lo han visto, piensen que es, por ejemplo, derivar con respecto a X, y acá puedo tener o bien o X, o Y, o Z, ¿sí? Cuando tengo Y o Z esto me da 0, y cuando tengo X me da 1.
¿sí? Y lo mismo si derivara con respecto a y o derivara con respecto a z. Entonces directamente esto es delta ij. Entonces lo que tenemos finalmente es xj sobre módulo de r por delta ij. Y ahora si sumamos sobre j, ¿qué nos queda finalmente? ¿Sí? Lo que teníamos que llegar arriba. xy sobre módulo de r. Bien. ¿Se entiende alguna duda de esto? Pasamos al próximo inciso. Bien. Dice Andrés que pasemos. Dado que es el único que se manifestó, vamos a hacerle caso. Propongo ahora hacer entre todos el inciso 11. Bien. El inciso 11 pide demostrar que el laplaciano del producto de dos funciones escalares, phi y psi, es igual al producto de cada una con el laplaciano de la otra, digamos, más psi laplaciano de phi, más dos veces el producto interno entre sus gradientes. ¿Bien? ¿Qué tipo de expresión es esta, digamos? ¿Qué tipo de igualdad? ¿Una igualdad entre escalares, vectores, tensores? Escalares. Bien, entre escalares. Así que en este caso no nos vamos a preocupar por escribir componentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos escribir el laplaciano de phi por psi usando notación de índices? Bien, Andrés sugiere escribir de j de j, ¿bien? Sí, alguien estaba hablando. No, iba a proponer algo. Pero... Decí que ibas a proponer. yo empecé por el otro lado, Empezaste por del lo que lado dice. derecho. Claro. Bien, sí, también se puede hacer así. Creo que en general siempre es más fácil ir desarmando que ir armando, pero es totalmente equivalente. Sí, o sea, todos estos ejercicios se pueden partir de cualquiera de los dos lados, o puedes desarrollar un poco uno, desarrollar un poco el otro y llegar a que son lo mismo. Claro. Yo en este cuando lo hice primero el 12, que es Ujú, parecido a este, pero es como es el gradiente en vez del laplaciano. Y ujú. después hice el laplaciano porque es hacer el anterior, pero hacerlo otra vez. Sí, es verdad. Gradiente. Sí, es Por más eso me fácil quedó al de esa revés. manera. De hecho, ahora cuando lo hagamos, como paso intermedio, vamos a tener el 12. ¿Sí? Claro. Bien, no sé si hay alguna otra sugerencia, si no seguimos con lo que sugirió Andrés en el chat. ¿Sí? Bien, entonces, siguiendo con lo que decía Andrés, esto es la derivada con respecto a xj de la derivada con respecto a xj de phi por psi. Bien. Fíjense que acá voy a tener una contracción sobre j y voy a terminar teniendo, por ejemplo, en R3, derivada segunda con respecto a x dos veces, más derivada segunda con respecto a y dos veces, más derivada segunda con respecto a z dos veces, ¿sí? Que lo que efectivamente es la definición del laplaciano, al menos en coordenadas cartesianas, ¿sí? Que es lo que estamos trabajando. Entonces acá lo que tengo, de nuevo, es la derivada de un producto. Hago la regla del producto y ¿qué tengo? Tengo la derivada con respecto a xj de ¿qué? De psi, derivada con respecto a xj de phi, más phi, derivada con respecto a xj de psi. ¿Bien? Entonces ahora lo que tengo que hacer es derivar cada uno de estos términos, donde de nuevo tengo productos. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Va a ser igual a psi por la derivada dos veces respecto de j, dos veces de phi, perdón,
conviene escribirlo así. Para mantener la suma conviene escribirlo así. Bien. Más un término ahora cruzado, derivada con respecto a xj de psi, o paréntesis, derivada con respecto a xj de phi. Y lo mismo con el otro término. ¿Sí? Voy a tener phi derivada con respecto a xj de psi más derivada respecto a xj de phi derivada respecto a xj de psi. Bien. Y ahora podemos intentar reconocer términos acá. ¿Sí? También podríamos desarrollar al lado derecho y ver que son equivalentes, pero vamos a intentar empezar a reconocer términos ya escritos en forma tensorial. Esto que tengo acá, ¿qué es? Sí, perdón, laplaciano de phi. Bien. Esto que tengo acá es lo mismo con el rol de phi y psi intercambiado, ¿sí? ¿Sí? Y ahora, entre este y este, ¿qué tengo? Bien, Andrés se la juega y dice qué es lo que falta, ¿sí? Cada uno de estos términos que está acá, esto que está acá es el gradiente de psi, esto es el gradiente de phi, lo tengo dos veces, y fíjense que tengo j y j, tengo repetido, por lo tanto tengo el producto escalar entre esos gradientes, ¿sí? Dos veces gradiente de phi, gradiente de psi. Bien, por lo tanto, mostramos lo que queríamos mostrar. Bien, ¿se entendió esto? Hacemos dos incisos más, si les parece, pasamos al próximo inciso. Vamos a hacer inciso 15. Para hacer alguno que mezcle escalares y vectores. Nos pide mostrar que el rotor de phi por u es igual a phi por el rotor de u más el producto vectorial entre el gradiente de phi y u. Bien. Bueno, volvamos a la estrategia un poquito más tediosa, pero más ordenada. Acá sí tengo una igualdad entre vectores. Entonces escribamos cómo sería la yésima componente de cada uno de estos miembros. ¿Sí? Miembro izquierdo. ¿Cómo sería la yésima componente de esto? Y sería E y J, K, Bien, parcial J, perfecto. phi, UI, o sea, UI. pero de todo. Sí, UI. Sí, en realidad es equivalente, pero fíjate que si yo acá pusiera un UI, en esta expresión, ¿qué índice libre me queda? Ah, UK sería. Sí, No, perfecto. sí, Sí, igual es equivalente. Uno puede dejar claro. el primer o el último índice del de Bichivita libre. Lo que tiene que ser No, consistente es los índices claro, libres de ambos lados de una igualdad. claro. Lo que no sé es si es lo mismo ponerle paréntesis alrededor de Uno podría poner paréntesis acá. si es redundante o si es lo mismo, ¿no? La convención a la que al menos yo estoy acostumbrado, es que en general si no pones paréntesis se llega hasta el final de ese término, ¿sí? Claro, La derivada. Mientras que cuando uno quiere derivar algo que es menos que todo el término, le pone paréntesis explícitamente. Eh, pero de última nunca viene mal un paréntesis que evite la ambigüedad. Bien, entonces, bien, como dijo Lucas, lo que tenemos del lado izquierdo de la igualdad es eso, escrito en componentes. Lo que tenemos del lado derecho, ¿cómo sería?
Los escucho, mientras los escribo. ¿Cómo sería la primer componente, la yésima componente del primer término? Sería la EIJK, Ujú. el phi, Bien. la delta, la derivada en J, La derivada, ¿cómo? la derivada J Ok, de UK. perfecto. ¿Y para el segundo? Eh, pondría, pondría también una IJK. Bien. ¿Y con qué contraería ese tensor de Levi-Civita? La derivada J de phi contra UK. Perfecto. ¿Sí? Solo por completitud, como dice Lucas, esto lo podríamos haber pensado primero como phi por la componente I de el rotor de U. ¿Sí? Por ahí lo podríamos haber pensado primero así y después escribir la componente I del rotor de U, pero es equivalente. Bien, bueno, les propongo entonces que desarrollemos tres, ¿sí? Con esa filosofía que en general suele ser más fácil desarrollar algo que está compactado que hacer el camino inverso, aunque obviamente no siempre es así. Y entonces acá lo que tenemos es la derivada de un producto, ¿bien? Entonces, usando por enésima vez la regla para derivar un producto, vamos a tener U sub k por la derivada j de phi más phi por la derivada j tu sub k. Bien, ¿y alguien encuentra ya alguna semejanza con lo que escribimos arriba? Sí, es despejar EIJ. ¿Sí? EJI. Es lo mismo ya, es solamente haciendo distributivo llegamos exactamente a la misma expresión. ¿Sí? Así que este era cortito, pero bueno, lo usamos Sí, como o ejemplo. sea, te podías envalentonar si usabas una epsilon, no sé, LMN. O sea, nada más. ¿En qué sentido? Em, Y que por ahí, o sea, una cosa, digamos, que tenés que saber del tema de los índices es que poner una epsilon más que sea con diferentes, digamos, puedes renombrar los índices a los índices anteriores. no sé si te sigo, pero me gustaría entender bien qué es lo que estás diciendo. ¿Te referís a que, por ejemplo, acá, en vez de epsilon y jk, haberle puesto otros índices? O sea, no le podés poner otros índices porque, tipo, tenés que tener un índice I, o sea, el primero tiene Ujú, que ser I, o sea, exacto. pero podrías haber puesto, no sé, ILM, Bien. y después hacer la derivada L de phi por UM. O sea, Ujú. Bueno, pero, o sea, sí. vamos a hacerlo. Sí, porque está bien lo que estás diciendo. ¿Sí? Entonces ahora estas expresiones no son exactamente iguales. ¿Sí? Como decía Esteban era, ¿no? Sí. Sí, es como dice Abraham o Abraham, no sé cómo preferís, em, que los índices mudos, los índices que suman son mudos, ¿sí? Da lo mismo y justamente es lo que vamos a terminar usando para llegar a que es lo mismo, ¿sí? Entonces si ahora distribuimos tenemos epsilon y jk, eh, bueno, sí, u sub k de j phi más epsilon y jk phi de juk, ¿sí? Este término y este término ya son iguales.
nos queda que estos, en principio, si uno los mira, quieren decir lo mismo, ¿sí? Pero están escritos de manera un poco diferente, pero entonces, siguiendo la idea de Abraham, lo que podemos hacer es, como K y J son solamente índices de suma, los podemos cambiar por otros, ¿sí? Al final del día esos índices van a terminar importando poco. Y los podemos usar, por ejemplo, L y M. Entonces nos va a quedar epsilon y LM. A J lo cambiamos por, mejor vamos a empezar por K, acá lo cambiamos por M, ¿sí? Entonces sería UM, y nos queda derivada L de phi, ¿sí? Y el otro término quedó como está porque no le hicimos nada. Phi derivada J de K, ¿sí? Y ahora sí tenemos la igualdad con los índices como había sugerido Esteban, ¿sí? Este último paso uno en general creo que no lo suele hacer, suele decir directamente esto y esto son lo mismo, ¿sí? Igual no Pero entiendo bueno, una cosa. sí. No entiendo por qué te quedaron al revés. Eh, ¿Por ujú, qué cuando vos hiciste la derivada, ujú. por qué te quedó UK DJ phi? O sea, ¿por qué no te quedó al revés? ¿Por qué no te quedó DJ phi UK? Es que si yo, es solamente una cuestión de notación, ¿sí? Si yo esto lo escribo como DJ phi UK, ¿sí? El color, si no va a quedar confuso. Si esto yo lo escribo como DJ phi UK, ¿sí? Sí, sí. Bajo la convención que suelo seguir yo al menos, y creo que en la materia muchas veces usamos también, em, de que la derivada cuando no hay paréntesis aplica sobre todo lo que está a la derecha, hasta ese término, ¿sí? Entonces, esto sería la derivada de todo esto, así como está escrito. Lo que puedo hacer Pero con directamente es paréntesis. ponerle paréntesis así, Claro, y de esa forma fíjate que es equivalente, ¿sí? Porque estas cosas son escalares, da lo mismo escribir eh, A por B o B por A, ¿sí? Donde esto sería A y esto sería B. claro, ¿Bien? claro. Es solamente Claro. le cambio el orden para ahorrarme el paréntesis nada más. Pero Ah, es la misma expresión. ¿Bien? ¿Se entendió este? No entendí el mensaje de Nicole. No sé si es binario, si es un 1000 con un 0 adelante. Ah, está bien, no hay problema. Eh, no hay problema, no pasa nada. ¿Se entendió esto? Si les parece, hacemos un último inciso. Bien, Mariana sugiere continuar. Nadie se opone. Entonces, si les parece, hagamos el último inciso de todos, que además es creo que el más pertinente para la materia, ¿sí? Que es el inciso 19. Después de este ejercicio termina la clase, pregunta Andrés. Sí, termina las explicaciones de la clase, ¿sí? Pero Sí, obviamente si hay consultas, yo te quería aclarar que después garabateé una nueva demostración de la isotropía del Levi-Civita y se lo quería mostrar nada más. Pero ya está escrito en la hoja, son 2 minutos. no, está buenísimo, Germán. Dale, vemos eso. Y después, si les parece, hacemos consultas, o por ahí los que no tienen consultas, tal vez les sirva escuchar alguna consulta ajena. Bien. Así que después de este ejercicio, Germán vuelve a contar la demostración de isotropía de Levi-Civita, y con eso terminaríamos la parte de explicación. Bien. Bueno, entonces el último inciso nos pide mostrar que un habla aplicado a U es igual a un medio del gradiente de U escalar U o U cuadrado
menos U por el menos U producto vectorial con el rotor de U. Bien. Entonces, primero, ¿a alguien le suena este término de algo? Sí, Lo es que una aparece en parte la de la derivada material. Sí, bien, perfecto. Todas las respuestas están correctas. Término convectivo, derivada material. Término de arrastre, por ahí es un poco más vago en el sentido de vaguedad, en el significado creo, pero también se entiende, ¿sí? Y es como el que, por ejemplo, vieron en la ecuación de continuidad, que se le aplicaba ρ, por ejemplo. En este caso, aplicado ya el campo de velocidades. ¿Los dos son U? Pregunta Gabriel. Sí, los dos son U. Esto sería la advección del campo de velocidades por el propio campo de velocidades, si querés. ¿Sí? Entonces, sugiero primero escribir cómo sería este término, por ejemplo, cómo sería la componente X. Una pregunta. Sí, Lucas, sí. ¿Qué serían esas cosas que dijeron? Que sean esas cosas que dijeron compañeros. Claro. Bien, en realidad lo que dijo Andrés, derivada material, tampoco es correcto, pero se entiende a qué va. ¿Sí? ¿Te recordás de las teorías de Pablo? Y también de las explicaciones de Germán, que se habló de derivada material, ¿sí? La derivada que sigue un elemento de fluido. ¿Sí? Esa cosa derivada material, que lo escribimos como una derivada total de, por ejemplo, no sé, la temperatura con respecto al tiempo, ¿sí? Que a veces los libros uno también lo puede encontrar como una D con mayúsculas, ¿sí? Esta es la derivada de la temperatura, cómo cambia en el tiempo la temperatura de un elemento de fluido, ¿sí? Entonces esto tiene dos términos. Uno es la derivada parcial con respecto al tiempo, ¿sí? Pero esto no me está diciendo necesariamente cómo cambia la temperatura de un elemento de fluido. Si el elemento de fluido se movió, esto solamente me está diciendo cómo cambió la temperatura en ese punto. Y eso ya no va a ser más la temperatura de ese elemento de fluido, porque el elemento de fluido se movió, ¿sí? Entonces, Germán lo mostró, también lo mostró Pablo, ¿sí? Si uno quiere seguir un elemento de fluido, tiene que agregar este término, ¿sí? Que este término es el que considera que de un instante a otro el elemento de fluido se puede haber movido, ¿sí? De hecho, si U es distinto de 0, se va a haber movido el elemento de fluido. Y T es la temperatura, pero no es Bueno, un escalar. Ahí. sí, exacto, sí, pero una vez que esto directamente lo pensás como un operador, ¿sí? Es un operador que se lo puedes aplicar a cualquier cantidad que vos quieras, ¿sí? Ok. Sobre todo creo que lo más fácil de pensarlo es en cartesianas, donde va a ser directamente un operador que, por ejemplo, para un vector opera sobre cada componente, para un tensor sobre cada elemento, ¿sí? Coordenadas curvilíneas puede llegar a ser un poquito más complicado, pero creo que lo más fácil para entender las generalizaciones cartesianas, ¿sí? Entonces, ¿este operador cómo es? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo es la forma de este operador? Escucho sugerencias sobre esto porque es importante. Vamos a usar pilas de veces este operador en la materia. ¿Te referís a cómo es la componente I del operador? Fíjate que ese Otra operador cosa. es un operador escalar, Sí. ¿sí? No tiene componente ese operador. Y como dice Lucas y como dice Mariana, lo podemos escribir, inclusive ya adelantándose, podemos escribir como U sub I derivada parcial con respecto a I, ¿sí? Yo lo primero que había pensado era algo un poco más sencillo para introducir, aunque más molesto en notación, que era U sub X derivada parcial con respecto a X, más U sub I derivada parcial con respecto a Y, más U sub Z derivada parcial con respecto a Z, ¿sí? Todo eso es el operador. Entonces, si por ejemplo se lo aplico a la temperatura, ¿sí? Va a ser U sub X derivada con respecto a X de la temperatura, más U sub I derivada con respecto a Y de la temperatura, más U sub Z derivada con respecto a Z de la temperatura. ¿Bien? ¿Queda claro? Aplicado a un vector Sí, ahora sí. entonces, ¿cómo sería? Por ejemplo, ¿cómo sería la componente X de
un habla aplicado a u, x. ¿Dónde aparece o sea, esto que tengo acá a la izquierda es un vector, ¿no? Por eso le puedo pedir una componente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le va a dar carácter vectorial a esa expresión? Bien, u. Aunque en este caso sería un poco ambiguo, pero entiendo que quiere decir el u de la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la componente x de esa expresión? Bien, como dice Lucas, tenemos la suerte de que estamos en cartesianas, entonces sencillamente aplicar ese operador sobre u sub x, ¿sí? Como dije antes. Entonces, desarrollado, nos va a quedar ux derivada con respecto a x de ux, más ui derivada con respecto a y de ux, más uz derivada con respecto a z de ux. Bien. Entonces, después de repasar un poco otra vez cómo funciona este operador, ya lo vieron en clases anteriores, pero es importante que esté muy presente porque es central para dinámica de fluidos. Vamos entonces a intentar probar la igualdad que tenemos. Entonces volvamos a la estrategia de escribir cada lado en notación indicial. ¿Sí? Tenemos un habla aplicado a u. ¿Cómo hacer la componente i de esto? Vuelvo a escuchar sugerencias. Y sería UI por diferencial I. Veamos. Ui derivada parcial con respecto a i. Y me falta algo, ¿no? Por U. J. Bien. En cuanto a la forma está bien esto que decís, Lucas. Pero fíjate qué problema tengo acá. Acá, ¿qué índice me queda libre acá? I. Bien. ¿Y acá qué índice me quedó libre? J. Exacto, acá me quedó J, ¿sí? Entonces esto quedó un poco raro. La iésima Se queda al componente de revés, una cosa digamos. igual a la J-ésima de otra. ¿Sí? Uno podría trabajar de forma un poco más desprolija y trabajar igualmente de esta manera, pensando que en realidad uno intercambió J con I. Pero si intentamos ponerlo un poquito más prolijo, ¿sí? Podemos hacer al revés. ¿Sí? Si total este es un índice de suma, le podemos poner cualquier cosa a este. Podemos poner, por ejemplo, J este, y ahora sí nos quedó libre I para establecer la componente de esta expresión. ¿Bien? Claro, que en realidad iba a decir todo sí, pero cuando llegué ahí es como no sentí que no estaba bien. ¿Con cuál se suma después? ¿Con el de la izquierda o la derecha? ¿Bien? Bien, entonces ahora sí, tenemos una expresión de índices en índices útil para el lado izquierdo. Veamos cómo sería algo equivalente para el lado derecho. ¿Sí? Piénsenlo, pues me lo van a decir ustedes, yo mientras lo escribo. Te hago una pregunta. Sí, Cuando vos tenés 3 índices repetidos, ¿ahí qué pasa? ¿Sobrevive uno o se suman todos? no, los índices siempre se suman de a pares. Que al menos yo tengo entendido la convención de Einstein, es cuando tenés un par de índices repetidos relacionados mediante un producto, eso implica una suma sobre ese producto. Y si vos querés escribir x cubo, ¿cómo lo harías en notación de índices? Y yo personalmente lo escribiría como xy por xy al cuadrado, por ejemplo. Sí, sí, siempre suponiendo que quieres mantener una suma. Y al x al cuadrado, ¿qué tendrías que hacer? Dejar como paréntesis y adentro de los paréntesis hacer xj. ¿Cómo? Adentro del x al cuadrado tendrías que hacer algo así como paréntesis, ponerle un subíndice i al paréntesis, y dentro del paréntesis poner xj, ¿verdad? Sí, también, o sea, todo depende de cómo lo tengas que trabajar. Sí, después lo podrías escribir, por ejemplo, como x. No, pero si lo escribís como xj, xj, pasa algo raro ahí.
¿sí? Terminás con una expresión vectorial. Tenés un índice libre después que es XY. No, pero me refería a que vos, por ejemplo, al XY lo Ujú. escribís como que es igual a paréntesis, sub i, y adentro del paréntesis escribirías el cuadrado del X. No sé si te sigo. Sí, alguna forma que se podría hacer lo que vos decís es agregando también una delta, por ejemplo, para que Ajá. después se contraiga. Em, pero creo que se vuelve un poco abstracto sin saber para qué lo querés hacer. De cualquier Sí, manera, no. Pablo me Perdón. dice que si tenés más, o sea, si no tenés un par, sino que tenés una terna o- o la cantidad que quieras de índices repetidos, se suman todos, ¿sí? Bien. O sea, no importa si son pares o impares la cantidad de índices repetidos, siempre Sí, los voy sí. a terminar contrayendo todos contra todos. Pablo dice que si tenés XY, 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 ¿sí? Esto se sumarían todos, ¿sí? Quedaría un escalar. Bien. ¿Bien? Ok. Gracias. Profe, una cosa no me queda muy claro. Sí. ¿Por qué vos no podés poner X y a la tercera y ya está? ¿O por qué tenés que Es poner que todos separados? XY a la tercera, esto lo podés poner, pero esto es la yésima componente de un vector, ¿sí? Esta es la yésima componente del vector x al cubo y al cubo z al cubo, por ejemplo. ¿Sí? Mientras que lo que preguntaba Eric era sobre un escalar, ¿sí? Lo que sería la suma sobre i, por ejemplo, de esto. Donde acá ya no vale la igualdad. Si esto sería un numerito lambda. ¿Se entiende, Lucas? Claro. Bien. Entonces, si no hay alguna otra consulta, si no digan no hay problema. Sería un medio Bien, de la derivada i de uj a uj menos la epsilon ijk de uj por el epsilon klm de la derivada de L por UM. perfecto. ¿Sí? El primer término creo que se entiende bastante rápido. El segundo, uno podría hacer un paso intermedio, pero ya lo hicimos antes, ¿sí? Uno podría hacer el paso intermedio de que esto es la componente K del rotor de U. ¿Bien? Sí, Está sería bien. exactamente el ítem 2. Exacto, ¿sí? Bien, entonces les propongo desarrollar el lado derecho esta vez. Creo que es más fácil de esta manera. Entonces, ¿qué podemos hacer acá con la expresión 4? En el primer término, ¿qué podríamos hacer? Es la derivada de una multiplicación, o sea. Claro, ¿sí? Tengo un producto ahí. Y aparte tengo el producto de una cantidad consigo misma, ¿sí? Entonces ese producto es simétrico. Así que como hicimos antes con XJ, vamos a hacer lo mismo con UJ y nos va a quedar, si quieren lo ponemos, un medio de 2 veces UJ, la derivada con respecto a J, con respecto a I, de UJ, ¿sí? Y el 1 medio se va a cancelar con el 2. ¿Estamos de acuerdo? Y con el segundo término, ¿qué podríamos hacer? Emparejar los tensores de Levi-Civita, permutar la K en un orden cíclico hasta la tercera parte, hasta la tercera posición, perdón, y utilizar la identidad del producto de deltas menos el otro producto de deltas. Bien. Hacemos eso por partes, ¿querés? Para el que no siguió los 3 pasos.
¿sí? Lo primero que sugiere Eric es juntar los símbolos de Levi y Chivita, opción IJK, ¿sí? Y a su vez al segundo sugiere hacerle una permutación, de forma que quede LMK, ¿sí? Ahora, al haber hecho esa permutación, ¿se mantiene con el signo que estaba o hay que agregar un signo menos? Ese símbolo de Levi y Chivita. Se mantiene. Bien, ¿alguien Porque más sí. vota se mantiene? ¿Alguien no ve que se mantenga? Bien. Julián no ve que se mantenga. Bien. Vamos a intentar hacer... ¿Me dejan hacer un recuadrito acá? Otro color. Un recuadrito acá. ¿Sí? Lo que nosotros teníamos era epsilon k l m. ¿Bien? Entonces lo que dice Eric es hacer una permutación cíclica, que es lo que uno hace cuando ya se acostumbra un poco, pero si lo pensamos desde la definición del símbolo Levi Chivita, ¿sí? Julián, acordate que cada vez que hago una permutación, tengo que agregar un menos, ¿sí? De esa manera, permutaciones, cantidad impar de permutaciones, preciso un signo menos, y cantidad pares, no cambian el signo, ¿sí? Entonces, si queremos llevarlo a esta forma, como a la forma que tenemos acá, ¿cómo podemos hacer? O queremos llevar el K a la tercera posición, ¿no? Entonces acá habría que agregar un -1, porque estamos haciendo una permutación, y permutar K con lo que está en la última posición. Nos queda M, L, K. ¿Bien? Pero esto todavía no es lo que tenemos acá. Lo que tenemos acá, bueno, ahí lo viste. Entonces solo por completitud hay que volver a hacer una permutación permutando M y L. ¿Sí? Entonces nos queda -1 al cuadrado, epsilon L, MK. ¿Bien? Y con esto vimos que entonces efectivamente no hay que agregar ningún menos al hacer esta permutación. ¿Sí? Como decíamos antes, uno lo puede ver rápido si parte, por ejemplo, de K, mira para la derecha dando vuelta, digamos, y queda ordenado igual que antes, KLM, KLM, entonces mantiene el signo. ¿Sí? Es lo que Eric decía, permutación cíclica. ¿Bien? Esto lo borro si les parece. Bueno, no cuesta nada dejarlo, vamos a dejarlo ahí. ¿Sí? Entonces Eric sugería eso y ahora solamente resta escribir las cantidades que faltaban, con las que todavía no operamos. Y lo siguiente que sugería Eric era esto que está acá, volver a escribirlo usando deltas, ¿sí? Como hicimos en el inciso 2. ¿Sí? De esa manera nos quedaría U sub j de I U sub j menos, y esto era delta IL delta JM menos delta JL delta IM aplicado a UJ derivada con respecto a L de U sub M. ¿Bien? Entonces ahora directamente podemos hacer distributiva y contraer índices. Creo que se puede hacer todo en un paso, sin perder a nadie. ¿Sí? Vamos a hacer un término restando, que ¿qué va a hacer? Va a ser U sub J, derivada parcial con respecto a L, pero a su vez L después se contrae con una delta y L, entonces esto va a ser lo mismo que derivada parcial con respecto a I. Y de U sub M, que nuevamente se contrae con una delta JM, entonces, disculpen, esto va a ser, ¿qué otro lado? Ahí está. U sub J. ¿Bien? Y nos falta el otro término, que acá está restando, con el menos afuera queda más. U sub J de nuevo. Y ahora la derivada parcial cambia su índice de L a J. Y U cambia su índice de M a I, ¿sí? Por las contracciones con las deltas. Realmente esto se cancela. Y tenemos sub J derivada con respecto a J de U sub I. Y que esto no es ni más ni menos, como ya escribimos antes, la iésima componente de U nabla aplicado a U, ¿sí? La iésima componente. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre esto? Si algo no queda claro, digan, porque
expresión la vamos a estar usando bastante, ¿sí? Sobre todo el término convectivo, pero a veces puede ser útil escribirlo de esta manera. Así como un gradiente y un producto vectorial con el rotor. Sí, de acuerdo con Andrés, que es intuitiva la notación de índices, pero bueno, para el que lo ve por primera vez, a veces puede llegar a ser un poco confuso. Sobre todo si uno intenta hacer las cosas por ahí de la forma un poco más desprolija que los hace cuando ya está más acostumbrado. Puede ser confuso. Creo que si uno mantiene las ideas separadas y va de a poquito, esto sale bastante rápido. Y se prueban identidades y se logra trabajar por componentes de una forma mucho más rápida que como se haría, por ejemplo, creo que en lo que se llama T2, donde uno a veces para mostrar estas identidades muestra que hay una igualdad entre cada una de las componentes, de forma que se hace un poco tediosa. Bueno, entonces, si les parece, Germán, ahora les cuento otra forma de ver la isotropía del tensor de Levi-Civita. Si no hay profe, ninguna duda, sí. una cosa Ujú, le quiero comentar que ayer me di cuenta. sí. Hay una nueva actualización en Zoom, Ujú, donde ahora se puede decir más como o sea, con ciertos botones. Por ejemplo, eh, hay un botón que es como sí o no, o hay un botón que es dice ir Ah, más rápido, ir más lento. encuestas, digamos. Claro, es como el profesor puede preguntar, che, estoy yendo muy rápido, y ponerle, Ujú, sí, sí, o sí. Un no, pequeño que poll. está bueno para que lo utilicen. Sí, pasa, yo al menos todavía no veo esa opción, pero gracias por la sugerencia. Creo que está en Definitivamente computadora es y útil. no en teléfono o algo así. Da igual, yo obviamente estoy desde computadora, pero por ahí no tengo la última versión. Eh, Claro. Así que después lo investigamos, ¿sí? Gracias. Nada. Bien, si no hay ninguna duda, avísenme y paro de compartir, así puede compartir Germán. Bien, entonces paramos. Cualquier cosa después avisen y esto lo voy a dejar guardado entonces por las dudas. Bueno, no se asusten ahí con la igualdad gigantesca que apareció. No, básicamente es lo mismo que como está en el apunte desarrollado. O sea, si hago una transformación de... Que no veo el participante. Si hago un cambio de coordenadas, el chivita primado lo voy a escribir como las reglas de transformación de tensores, simplemente con este factor determinante de la matriz de transformación, acá adelante. Y esto también estaba en el apunte, meter un epsilon 1, 2, 3, que es igual a 1, escribirlo como esta contracción de delta con epsilon PQR. Y la idea acá es, bueno, es un poquito más largo, es escribir estas deltas 1P, deltas 2Q y delta 3R como contracción de la matriz de cambio de base, ¿está bien? C1I, CIP, C2J, CJQ, C3K, CKR, son delta 1P, delta 2Q y delta 3R. ¿Está bien? Esta es, por ejemplo, delta 1P, esta es delta 2Q y esta es delta 3R. Y después contraer, como está indicado acá, el epsilon IJK con el C1I, con el C2J, con el C3K me da el determinante de C. Y las contracciones de CIL con CIP me da el delta PL, de CJM con CJQ me da el delta QM, y de CKN con CKR me da el delta RN. Entonces obtengo lo que está acá abajo.
Y en el último paso, bueno, se demuestra la isotropía, ¿no? En el sistema primado y en el sistema original, las componentes del tensor de Levi-Civita son iguales, ¿no? No sé si acá también metí la gamba en algún lado, pero bueno, no lo veo. ¿Sí? No, creo que está perfecto, Germán, es súper claro. Sí, Bueno, se los por dejo, sáquenle una captura de pantalla o va a quedar en el video, mírenlo. Ahí Gabriel dice que no le queda clara la segunda línea, si podrías repetirlo. Supongo que lo que no le queda claro es de dónde salen los C1I Sí, por ahí lo CIP. escribo acá abajo, ¿no? El delta 1P lo escribí como C1I, CIP, ¿está bien? Porque recordemos que estas matrices son ortogonales, ¿no? Ahí Germán pregunta a Bautista si algo cambió respecto del apunte. Sí, justamente, ¿no? Cambió acá a partir del segundo renglón, ¿no? Y en el primero por ahí cambiaron los índices. Ahora el epsilon que puede se ser, sí. incorpora ya no usa los índices sobre los que ya estaba sumando, sino que usa índices nuevos para evitar cualquier tipo de confusión. Y bueno, y el delta 2Q de la misma forma, ¿no? El delta 2Q lo escribimos como C2J, CJQ. ¿Está bien? Y el delta 3R como C3K, CKR. ¿Está bien? Porque recuerden que para estas matrices que son de rotación o de rotación impropia, ¿no? O sea, reflexiones, la traspuesta es igual a la inversa, ¿no? Entonces tenemos estas identidades. ¿Está bien? Bueno, revísenlo después. Ahora pasamos a las consultas. ¿Está bien? Dejamos de grabar.